Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Macaya del Castillo y soy estudiante del Máster de Educación Secundaria de la Universidad Camilo José Cela con especialidad en lengua castellana y literatura. Este vídeo recoge mi experiencia de prácticas en el Instituto de Educación Secundaria Basoco. Se trata de un instituto público ubicado en el barrio de Iturrama, en Pamplona, y cuenta con cerca de 700 alumnos y alumnas. Durante este practicum he trabajado en diferentes contextos, en grupos de cuarto de la ESO, en aulas de segundo de bachillerato y de manera especialmente intensa en el aula de tercero de la ESO dentro del programa de diversificación curricular. El Instituto Basoco tiene una identidad muy particular. Por un lado, en sus aulas convive alumnado de más de 35 nacionalidades, lo que supone un desafío enorme. Por otra parte, se ha convertido en un centro de referencia en la apuesta por los idiomas. Con la implantación del modelo British, que fue un empeño muy personal de su actual director, podemos decir que hoy en día es un caso de éxito educativo en Navarra. Bien, me gustaría centrarme en las dos intervenciones docentes que más han marcado mi formación durante este periodo de prácticas. Por un lado, la impartición de una unidad didáctica sobre los textos periodísticos y, por otra parte, unas sesiones prácticas sobre las fake news y la información engañosa. Son dos acciones distintas pero interconectadas y justificadas por el currículo, que remarca la importancia del pensamiento crítico y la alfabetización mediática del alumnado. Bien, pues vamos primero entonces con la unidad didáctica sobre textos periodísticos, a la que pusimos por nombre Proyecto Basoco News. Fue impartido en el aula de tercero de diversificación curricular. El objetivo no era que el alumnado memorizara géneros periodísticos, como que memoriza la tabla periódica. Al contrario, lo que pretendía era dotarles de herramientas críticas para descifrar la información que reciben cada día. ¿Que supieran redactar una noticia? Sí, pero sobre todo que comprendieran la función social del periodismo, la diferencia entre informar y opinar y los mecanismos que se esconden detrás de los titulares que consumen. La unidad se planteó inicialmente como una progresión de 4 sesiones, que al final fueron 5, y esta progresión quedó planteada desde el primer día en lo que llamé plan de vuelo. Este plan de vuelo se diseñó de la siguiente manera. En la primera sesión arrancamos con una visión general de los géneros periodísticos para ir poco a poco profundizando. En la segunda sesión nos centramos en los géneros periodísticos informativos, incidiendo especialmente en la noticia. En la tercera abordamos la crónica y la entrevista, sobre todo. La cuarta la dedicamos a los géneros de opinión y aprendimos a elaborar un artículo. Muy importante, en todas las sesiones reservamos un tiempo para escribir y practicar cada uno de estos formatos de cara sobre todo a la quinta y última sesión. Una situación de aprendizaje con el objetivo de aplicar lo aprendido de forma autónoma, pero hablaremos de ello un poco más adelante. Arrancamos con los géneros informativos más puros, la noticia y el reportaje especialmente, y fuimos avanzando hacia los géneros de opinión, pasando por los modelos híbridos. Trabajamos las 6 W, la estructura de pirámide invertida, el diseño de titulares eficaces o la distinción entre hechos y juicios de valor. Y hablando de titulares, los trabajamos como pieza estratégica. Comparamos titulares brillantes frente a titulares vagos sobre los mismos hechos y analizamos cómo una misma noticia puede contarse de maneras muy distintas. Para trabajar estas cuestiones opté por una metodología activa alejada de la clase magistral. Cada sesión arrancaba con el análisis de textos reales para activar el debate y los conocimientos previos. Empleamos ejemplos de actualidad y otros que, sin ser de actualidad, sí pudieran acercarse a la realidad del alumnado. Cuestiones relacionadas con las redes sociales, cuestiones de ocio, vida académica, etcétera, etcétera, etcétera. Como ya he comentado, estas sesiones de la primera a la cuarta se plantearon con una primera parte teórica y una segunda parte de unos 20 minutos en la que los alumnos debían realizar un ejercicio práctico en parejas. Bien es cierto que a la hora de la verdad la gestión del tiempo resultó complicada. De hecho, ha sido uno de los aspectos que me ha resultado más difícil de manejar durante mi práctica docente. Por otra parte, tuve que gestionar con cierta habilidad la parte teórica de las sesiones. ¿Por qué? Pues porque constantemente surgían preguntas y debates sobre aspectos interesantes. Cumplir con la materia programada fue difícil, pero creo que lo conseguimos salvar bastante bien. Respecto a la quinta y última sesión de la unidad didáctica, la idea es que fuera 100% práctica, con el objetivo de aplicar y reforzar de forma autónoma todo lo aprendido. Se planteó una simulación de redacción de periódico con la siguiente dinámica. Dividir la clase en grupos de 3 personas, cada una de ellas con la misión de elaborar una pieza de información específica a partir de un comunicado de prensa ficticio. Sin entrar en detalles, este comunicado hablaba de un supuesto suceso en el casco antiguo de Pamplona.
Alertaba de que un camión de reparto se había quedado atascado junto al ayuntamiento con el consiguiente revuelo. Bien, pues a partir de esta información se pedía que un miembro de cada equipo elaborase una noticia, otro una entrevista y otro un artículo de opinión. Todo ello de manera muy breve y con algunas plantillas a modo de guía para comprender o completar la tarea correctamente. Una vez resuelta esta actividad, se proponía a los alumnos que compartieran con sus compañeros de equipo su escrito y que estos compañeros comentaran una virtud y una sugerencia de mejora. Estos comentarios, junto a sus respectivos autores, serían añadidos a cada escrito por su legítimo autor, y todo este material sería entregado al profesor, que calificaría el trabajo de acuerdo con una rúbrica previamente diseñada. En resumen, digamos que los chicos y chicas desempeñaron el rol de un periodista por un día y volcaron su conocimiento sobre el papel. En este caso, prescindí de soportes digitales y apostamos, de acuerdo con mi tutor de prácticas, por el papel y el boli. La verdad es que el planteamiento parecía perfecto, pero la última sesión no pudo completarse, ya que me resultó imposible ajustar los tiempos al ritmo del aula. Bien, pues dicho todo esto, creo que el balance de esta unidad didáctica ha sido positivo, especialmente teniendo en cuenta el punto de partida y mi falta de experiencia. Más allá de los resultados académicos, el éxito real que he detectado ha sido el ligero cambio de actitud. Me encontré en el aula con alumnos consumidores pasivos de información y creo que hoy son lectores algo más escépticos y analíticos, al menos es lo que quiero pensar. También he observado una ligera mejora en la expresión escrita de los alumnos. Creo que definir ciertas estructuras para cada texto periodístico les ha ayudado a organizar sus ideas de forma más ordenada. Finalmente, he confirmado algo que sospechaba desde el principio. La motivación se activa cuando el alumno percibe que lo que aprende le sirve para algo fuera del aula. Cuando el contenido conecta con su vida real, el aula cambia. Pues nada, voy a hablar ahora de la segunda actividad docente que he diseñado e impartido en cuarto de la ESO. Le puse por nombre Que no te la cuelen y ha consistido en 2 sesiones de 1 hora de duración sobre fake news, bulos e información engañosa. Digamos que ha servido como complemento de la unidad didáctica anterior, pero con entidad e identidad propias. Si la unidad didáctica enseñaba a producir información, estas sesiones han enseñado a desconfiar de ella con criterio. El objetivo era concienciar al alumnado sobre la vulnerabilidad informativa en la que vivimos y dar herramientas de verificación concretas. No se trataba solo de identificar información dudosa, sino de entender los mecanismos psicológicos y tecnológicos que hacen que la desinformación se extienda tan fácilmente. Como he dicho, esta acción formativa consistió en 2 sesiones que fueron replicadas en 3 ocasiones. Algunas sesiones se celebraron en las aulas y otras en el salón de actos del centro, con la presencia conjunta de varias clases. ¿Cómo se plantearon las sesiones? Digamos que se diseñaron como una especie de taller de investigación digital. En lugar de dar respuestas cerradas, guié al alumnado mediante un aprendizaje por descubrimiento. ¿De dónde viene la información? ¿Quién la publica y con qué intención? ¿Qué emoción intenta provocar en mí? Etcétera. Que el alumnado identificara por sí mismo las diferencias fue mucho más potente y enriquecedor que cualquier explicación mía. A partir de ejemplos rescatados de las redes sociales sobre todo, nos dedicamos a diseccionar la anatomía de las noticias falsas, los titulares sensacionalistas, las fuentes de dudosa autoridad, la descontextualización o la manipulación mediante inteligencia artificial, etc. Vimos también cómo las fake news apelan a las emociones para anular el pensamiento crítico. También diferenciamos entre los distintos tipos de desinformación: la parodia, el clickbait, el contenido engañoso, el contenido falso, el contenido manipulado y el contenido directamente inventado. Finalmente, abordamos las consecuencias reales que la desinformación tiene sobre las personas en diferentes contextos. En mi opinión, las sesiones revelaron algo llamativo: un desequilibrio real entre las destrezas técnicas y la capacidad crítica. El alumnado sí que es cierto que domina las herramientas digitales, pero carece de filtros para separar el dato verificado de la opinión disfrazada de noticia. Estas sesiones confirmaron de alguna manera que la alfabetización mediática no es un contenido opcional, sino que es una materia que debe integrarse de forma permanente en la enseñanza de la lengua y de la literatura. Si tuviera que resumir en una frase lo que me llevo de este practicum, diría esto: la competencia más valiosa de un docente no es el dominio de su materia, sino la capacidad de adaptación. Llegué al instituto con una visión algo romántica de la enseñanza,
y hoy sé que una buena planificación es solo el punto de partida. Lo que ocurre dentro del aula depende de variables que muchas veces no aparecen en ninguna programación, empezando por la historia personal de cada alumno, por la mochila vital que carga cuando entra por la puerta del centro. La docencia también me ha enseñado que el aprendizaje no siempre tiene métrica visible. A veces la semilla de curiosidad que implantas en un alumno no la ves florecer hasta mucho después. Y eso, lejos de frustrarme, me impulsa a seguir en el camino.